Empezamos con la unidad 8, la última unidad de nuestro programa, dedicada a los tratamientos térmicos y a los tratamientos termoquímicos que le podemos aplicar a los metales. Como su nombre lo indica, un tratamiento térmico es un proceso que le aplicamos al material en donde la única variable que aplicamos es la temperatura en cuanto a valores, en cuanto a cantidad de calor y en cuanto a tiempo de aplicación, tanto para calentarlo como para enfriar al metal. Este proceso no altera la composición química de nuestro metal base, es decir, no agregamos ningún elemento, no agregamos ningún elemento aliante tampoco al metal de base, y el único propósito de aplicar este proceso es modificar la estructura interna para mejorar sus propiedades mecánicas. ¿Se acuerdan? En la unidad 2 vimos que los metales tienen propiedades físicas, las cuales son propias del elemento o de la aleación con la que estamos trabajando, y esas no se modifican. Y tenemos las propiedades mecánicas que a través de diferentes procesos de mecanizados, de formación plástica y en este caso a través de tratamientos térmicos, sí podemos mejorarlas para la aplicación que queramos obtener de nuestra pieza que estamos fabricando. Vamos a ver que existen tratamientos que se emplean en diferentes etapas del proceso productivo, como por ejemplo antes de procesar, para mejorar la ductilidad, mejorar la maquinabilidad, eliminar las tensiones de fabricación, digamos, del material. Por ejemplo, si yo tengo una barra trefilada, un perfil que fue deformado plásticamente, ese perfil ya viene con unas tensiones internas que yo necesito liberar en el caso de que quiera seguir procesándolo. Durante el proceso vamos a aliviar el endurecimiento por deformación. Habíamos visto que, por ejemplo, en el proceso de embutido, cuando nosotros estiramos la chapa, si la sobrepasamos el límite de deformación plástica y vamos a pasar el límite de fricción, se nos iba a empezar a desgarrar la chapa o provocar el rompimiento. Si yo quiero hacer un embutido profundo, voy a ir hasta la mitad o hasta donde me lo permita el material inicial. Voy a aplicar un tratamiento térmico que me va a permitir eliminar todas esas tensiones, va a regenerar la forma de grano, va a regenerar la estructura cristalina interna y me va a permitir hacer una deformación posterior para lograr grandes deformaciones en el embutido, por ejemplo. Y también tenemos tratamientos que se aplican al final del proceso, donde ya es los que le van a otorgar la dureza y la resistencia al desgaste finales que de uso de la pieza a trabajar. ¿Qué es un tratamiento térmico? Como lo dijimos antes, es un proceso donde la única variable es la temperatura a lo largo del tiempo. ¿Cómo va a funcionar este proceso? De maneras generales, en una primera instancia tengo el proceso de calentamiento, que tiene que ser a una velocidad relativamente uniforme y no muy exagerada, porque si no puedo llegar a generar la fusión de la capa externa del producto que yo estoy calentando. Entonces yo me tengo que asegurar que a lo largo del proceso de calentamiento tengo una temperatura uniforme, no muy excesiva, que permita ir calentando tanto la superficie como el interior del material. Esta curva, por ejemplo, es extremadamente genérica. Cada pieza, cada factor de forma de las piezas que estemos trabajando va a tener un diferente curva de calentamiento, ya que a mayor volumen la temperatura va a tardar mucho más tiempo en llegar al centro de la pieza. Una vez que alcanzamos la temperatura que nosotros querramos obtener, vamos a mantener esa temperatura deseada efectivamente para lograr que toda la pieza, todo su volumen esté homogenizado a la misma temperatura, y llegado a este punto vamos a comenzar el enfriamiento de la pieza. La velocidad de ese enfriamiento es crítica y va a determinar qué tipo de tratamiento térmico estamos aplicando. Además de la velocidad, también tenemos una temperatura. Esa temperatura vamos a ver, por ejemplo, en la aleación del acero, se trata de la temperatura de recristalización. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el diagrama de fases de la aleación de hierro y carbono, la cual nos daba acero? Y tenemos diferentes líneas críticas a la hora de generar nuestro proceso. En este caso, la temperatura de recristalización, ¿se acuerdan que en la unidad 2 vimos que el acero o el hierro tiene la capacidad o la propiedad de cambiar su estructura interna a medida que aumenta la temperatura? Teníamos que a una temperatura base, el hierro tiene una estructura centrada en el cuerpo, y a medida que subía su temperatura cambiaba esa estructura interna a cúbica centrada en las caras. Esa temperatura de cambio de estructura interna se llama temperatura crítica inferior o temperatura de recristalización. Y esta temperatura es la base para todos los tratamientos térmicos que le podamos llegar a aplicar a los aceros. Hay 4 procesos básicos: recocido, normalizado, temple y revenido.
Después hay diferentes combinaciones y tratamientos intermedios, pero en general podemos resumir los tratamientos a 4. El recocido consiste en calentar lentamente, mantener una temperatura homogénea en todo el volumen de la pieza a trabajar, superando esta temperatura de recristalización y enfriar lento. ¿Cómo hago un enfriado lento? Básicamente lo dejo dentro del horno que lo estoy tratando. Yo dejo el horno cerrado y dejo que se enfríe. Como el horno, saben que se recuerdan cuando vimos la unidad de materiales cerámicos, el horno está aislado, tiene un material refractante cerámico dentro, por lo tanto la pérdida de calor va a ser muy poca y esto va a dar que a medida el enfriamiento sea extremadamente lento. ¿Qué vamos a lograr en este enfriamiento? Vamos a reducir la dureza y la fragilidad. La microestructura se va a resetear, va a volver a su forma original, a su forma cúbica centrada en el cuerpo. Va a ablandar el material y va a generar tamaño de grano relativamente grande y homogéneo en toda la pieza. Como estamos recristalizando, acuérdense el nombre recocido, se podría llegar a asociar al nombre de resetear el material, volverlo a cero. De esta manera yo puedo empezar a deformarlo o continuar la deformación como si yo estaría trabajando con un material recién ingresado a la fábrica. En este ejemplo, si se acuerdan en la unidad de deformación plástica, cuando teníamos el proceso de laminación, ¿qué pasaba con nuestra estructura interna? Veníamos de un gran tamaño de grano relativamente redondo, homogéneo, y cuando lo pasábamos en los rodillos de laminación, sí íbamos a tener un tamaño de grano más alargado. Esto era bueno si nosotros queríamos lograr una dureza por acritud o por deformación plástica. Pero en este caso, si yo quisiera seguir deformándolo sin romperlo o sin exigir tanto la maquinaria que viene a continuación, yo podría establecer un proceso de recocido para pasar de mi estructura deformada, revolver a generar la estructura que yo tenía antes de aplicar la deformación. El proceso normalizado consiste también en calentar encima de la temperatura crítica, tal como lo hacíamos en el recocido, pero mantenemos esa temperatura un tiempo un poco más corto y ahora el enfriado lo vamos a hacer al aire. De esta manera, el tamaño de grano que se va a formar va a ser similar al de recocido, pero un tamaño más pequeño. Esto nos va a dar una mayor dureza en el material terminado. Es por eso que el normalizado generalmente se utiliza como proceso final. Una vez que aplicamos todas las deformaciones, todos los procesos de mecanización que teníamos en nuestra pieza, le aplicamos un proceso de normalizado para ya adquirir las propiedades mecánicas finales y ya estaría la pieza terminada. La diferencia entre el normado y el recocido es que en ambos casos se forma perlita. Perlita es la forma base del acero. La perlita es una mezcla de hierro y carburo de hierro, ferrita y cementita, fierro en su estado natural, y cementita, que es una combinación de carbono y hierro. Pero en el caso de la perlita generada en el recocido, son granos más gruesos donde se forma la ferrita entre láminas de grafito o de carbono. Y en el caso del normalizado, la perlita ya va a ser media o más fina, de las mismas características, pero al tener un tamaño de grano más fino, va a tener una dureza mayor. Otro de los tratamientos térmicos que podemos aplicar es el templado, que consiste en calentar encima de la crítica inferior y debajo de la crítica superior, otra vez en la zona austenítica del metal. Vamos a mantenerlo para generar austenita completamente, pero vamos a hacer un enfriamiento rápido. Esta vez ya lo podemos hacer en agua o en aceites especiales para enfriar de manera rápida y así lograr, en lugar de la perlita que lográbamos en el recocido o en el normalizado, vamos a lograr una estructura interna que se llama martensita. Ahora lo vamos a ver un poco mejor en el gráfico de fases. El templado va a generar una pieza extremadamente dura con resistencia al desgaste y el templado lo podemos aplicar dependiendo de la forma del producto que estemos fabricando a toda la pieza o parcialmente en un área, en una zona o en la superficie de la pieza. No todos los aceros se pueden templar y es por eso que hablamos de templabilidad. La templabilidad es la facilidad con la que un acero puede ser templado. Esto depende de la cantidad de carbono y de los aliantes que estén dentro de esa aleación. Hemos visto en las hojas de datos que estos aliantes están en mínimas proporciones, por debajo del 1% de la cantidad en la aleación total, pero su presencia ayuda mucho, ya vamos a ver cómo, a que el metal se pueda templar.
De esta manera vamos a necesitar menores velocidades de enfriamiento. Menores velocidades de enfriamiento van a permitir un material, si bien va a ser duro, va a ser mucho más tenaz que si lo tenemos que enfriar en agua, porque necesitamos enfriarlo muy rápido. Y vamos a generar acero martensítico o martensita en su estructura interna. Algo muy importante de estos 4 factores es la cantidad de carbono. Si el acero no posee carbono, es imposible templarlo. Los aliantes ayudan a la templabilidad, pero sin el carbono no hay forma de templar un metal. Ya vamos a ver por qué. Volviendo al diagrama de fases hierro-carbono, se acuerdan que vamos a ver un poco las temperaturas críticas y las diferentes fases que puede llegar a tener un acero a medida que aumenta la temperatura. Tenemos la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior, que son los puntos o las líneas donde el metal va a cambiar su estructura interna. A temperatura ambiente, ¿se acuerdan? Teníamos ferrita, que era hierro con estructura centrada en el cuerpo, más cementita, que es un carburo de hierro, es una mezcla entre hierro y carbono. Pasada la temperatura crítica inferior, nosotros vamos calentando el metal hasta superar la temperatura crítica inferior y vamos a entrar a la zona del hierro gamma, donde el hierro ya se va a pasar a estructura austenítica, que era centrado en las caras, y el carbono que estaba en la perlita, disuelto en los laterales, ahora va a fluir dentro de la estructura de la austenita, porque estamos a temperatura donde los electrones, las fuerzas de atracción, el material se vuelve más dúctil, la fuerza de atracción entre los átomos es menor y permite que el carbono fluya libremente en la estructura del carbono. Llegado al punto de austenización, o es decir, que todo el cuerpo, su estructura se transforma en austenita, acá es donde empiezo el proceso de enfriamiento. Este enfriamiento lo puedo hacer de manera muy lenta y controlada, y de esa manera voy a generar la perlita, que es lo que vimos en el proceso de recocido. La perlita consta de ferrita entre láminas de carbono o de cementita. Ahora, si yo en este punto de la austenización lo enfrío rápidamente, no le voy a dar tiempo al carbono que estaba fluyendo dentro de mi estructura y va a quedar atrapado dentro de la estructura. Y voy a generar una nueva estructura interna. ¿Se acuerdan que el hierro siempre era cúbica? Y en este caso me va a quedar tetragonal, que como su nombre lo indica es un prisma, ya no es más un cubo centrado en el cuerpo, pero que en su interior tiene atrapados láminas de carbono. Esas láminas atrapadas dentro de la estructura, que esa estructura quedó tensionada, y eso es lo que le va a dar la dureza y la resistencia al desgaste de un acero templado. O sea, yo ahí generé un acero martensítico. Si yo voy a temperaturas de enfriamiento intermedio, voy a generar la perlita más fina o vainita, dependiendo también un poco de los procesos, que es la misma estructura de ferrita con láminas más finas de cementita. Tenemos acá las imágenes microscópicas. Fíjense que en una perlita laminal, en un mismo acero, si tenemos un material recocido, vamos a ver el ferrite con las pequeñas láminas de grafito. Y en el acero martensítico ya tenemos un metal mucho más oscuro porque el carbono está dentro de la estructura misma del acero. Otra forma de ver este proceso es la curva tiempo-temperatura-transformación, que es un gráfico que nos permite ver cómo a diferentes velocidades podemos generar diferentes estructuras. Tenemos la temperatura en el eje Y, el tiempo en el eje X, y esta nariz de la curva TTT, se llama nariz, es la que nos va a decir si el material puede ser templado o no. Si esta curva va a depender de la aleación, de la cantidad de carbono y de las aleantes que tiene el acero, y la posición de esta nariz va a estar más a la izquierda o más a la derecha dependiendo de la composición de carbono. Entonces, si yo en un material con un contenido de carbono adecuado lo enfrío lentamente, voy a generar la perlita, en unas temperaturas intermedias voy a generar vainita, y si lo enfrío rápidamente voy a pasar por fuera de esta curva y ahí sí voy a poder generar la martensita para llegar a un temple. Ahora, a medida que haya más contenido de carbono, esta curva se va a desplazar más hacia la izquierda y yo voy a poder enfriar a temperaturas más lentas, lo cual me va a permitir hacer, por ejemplo, un enfriamiento en aceite en lugar de agua, sin necesidad de tensionar tanto esa estructura, porque demasiada dureza podemos llegar a fragilizar demasiado el metal y no sería útil para casos prácticos.
En el caso de que no exista carbono, esta nariz estaría ya de este lado del eje, entonces no existe velocidad alguna, tendría que ser casi infinita la velocidad de enfriamiento o instantánea, algo que no se puede lograr prácticamente. Por eso es que no podemos llegar a templar un material, un metal que no tenga carbono. Y tenemos como cuarto proceso o tratamiento térmico el revenido, que no es por sí un tratamiento por sí solo, sino que es un complemento del templado. Nosotros vimos que para lograr la martensita teníamos que enfriar de manera muy rápido para llegar a tener nuestro carbono dentro de la estructura del metal y así generar un acero templado, pero esta estructura es extremadamente dura, tensa y por lo tanto frágil. Si yo quiero aumentar la tenacidad, le voy a hacer un proceso de revenido. En este caso voy a elevar la temperatura ya por debajo de la temperatura de austenitización. No voy a llegar, me voy a acercar, recuerden que estaba cerca de los 600 grados, me voy a acercar a esa temperatura de austenización, pero no voy a dejar que la pase. En esta temperatura el carbono va a empezar a fluir hacia afuera de mi estructura, va a distender las tensiones, va a eliminar algunas de las tensiones, pero no lo va a hacer completamente. Entonces voy a tener un acero templado y revenido, que va a tener las características de dureza de un temple, pero con un poco más de tenacidad. En términos generales, si quisiéramos poner todos los gráficos dentro de la misma curva, en realidad hay que tener mucho cuidado al analizarlo. Es una manera gráfica, un poco fácil de visualizar todos los procesos. No siempre las temperaturas, la mantención de la temperatura es la misma, las velocidades de calentamiento no son las mismas, pero bueno, a fines de verlo de manera práctica todos los procesos dentro de un mismo gráfico, podríamos representarlo de la siguiente manera. Calentando por encima de la temperatura crítica, la temperatura de austenización, vamos a tener diferentes velocidades de enfriamiento. Recuerden que si enfriamos lentamente, vamos a tener un material recocido, dúctil, suave, para poder empezar a procesarlo. Si enfriamos un poco más rápido, vamos a tener una estructura de perlítica del mismo modo que en el recocido, pero con un grano más fino, lo que nos va a dar una mayor dureza. Y si enfriamos rápidamente, vamos a tener un acero templado. Si volvemos a calentar de nuevo, ahora por debajo de la temperatura crítica, y enfriamos nuevamente, vamos a tener un metal templado y revenido. No es literal esta curva, pero sirve para mostrarlo de manera gráfica todos los tratamientos térmicos.